Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Este es el curso Amplificador Operacional lo más básico. Yo soy el profesor Begovich y ahora vamos a tratar temas con nuestro amplificador, pero que ya están relacionados con la realimentación negativa. Todo lo demás que vimos pues fueron comparadores y algunos de realimentación positiva. Bueno, pues ahora toca la realimentación negativa, que nos va a permitir tener un control fino del amplificador operacional. En cuanto a sus ganancias, ya no tenemos por qué estar solamente en saturación y corte, ya podemos hacer otras cosas. Entonces, para abordar este tema, a mí me gustaría primero platicar acerca de las impedancias de salida de algunos circuitos y cómo inmediatamente el primer circuito que vemos con realimentación negativa, que se llama el seguidor de tensión, es el que nos va a ayudar a acoplar y a que todo funcione adecuadamente. Entonces, de eso se trata esta clase. Vamos a comenzar. Bueno, como te había mencionado, pues la primera parte que me gustaría abordar está relacionada con la impedancia de salida de algunos circuitos. A mí me gusta mucho orientar esto hacia los sensores porque son un claro ejemplo de en dónde deberíamos de utilizar nuestros amplificadores operacionales cuando estamos haciendo acondicionamientos analógicos. Entonces vamos a imaginar que tenemos un sensor generador, es decir, que no requiere de alguna alimentación externa para funcionar y sin embargo nos va a dar una tensión a la salida. Este tipo de sensores típicamente dan poca energía, no son, están hechos o sus recursos intrínsecos no les permiten entregar tanta energía, pero por lo menos sí la información necesaria para saber lo que están detectando, cómo lo detectan y qué cantidades hay, ¿no? Y su forma de onda, y podríamos pues describir diferentes cosas. Bueno, sin embargo, este tipo de sensores, como no entregan energía, o sea, con energía me refiero que no pueden entregar mucha corriente. O sea, podemos tener tensión, y eso también en algunos casos una tensión muy bajita, puede estar en el orden de milivolts. Y esos milivolts tampoco pueden ser a alta corriente. O sea, vamos a ver aquí que en algunos casos, por ejemplo, podríamos tener una resistencia de salida de tu sensor, por ejemplo, de 500 kilo ohms, pero también pudiera ser de 10 megohms. O sea, puede ser resistencias altas las que estén aquí a la salida del sensor. Tú lo único que ves es este cuadro, pueden ser dos cables, puede ser algún sensor que se represente con este bloque, ¿no? Y aquí vemos, bueno, yo estoy proponiendo que sea un sensor que entregue una tensión pico de 1 volt y positivos y un menos 1 volt negativos, ¿no? Entonces, que puede estar variando, pues dependiendo de la señal que está detectando, pues también la salida variará. O sea, no es lo único que quiero decir con esta fuente. Pero lo que a mí más me preocupa, pues es esta resistencia de salida. Porque cuando queremos medir cómo se está comportando el fenómeno o la variable física a detectar, pues simplemente queremos conectar un instrumento a nuestro sensor. Y pudiera ser que dijeras, bueno, le conecto un multímetro. Pero no puede ser tan buena opción el multímetro, porque típicamente un multímetro como este, que no es de instrumentación, pues tiene una impedancia de entrada de 10 megohms o una resistencia de entrada de 10 megohms. Y tú dices, bueno, pues 10 megohms no suena tan mal. O sea, 10 megohms es una impedancia de entrada pues buena. Pues sí, pudiera ser si la salida de lo que quieres medir no tuviera una impedancia de salida tan alta como esta que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo tengo aquí el sensor que tiene la salida de 1 volt pico y tiene estos 500 kilo ohms que pueden ser más, 500 kilo ohms de resistencia de salida, y le conecto aquí mi voltmetro o voltímetro que tiene una impedancia de entrada de 10 megohms, bueno, pues vamos a ver que esto altera la medición si lo conecto directamente. Fíjate, nada más para esta de 500 kilo ohms simplemente voy a tener un 5% de error, porque al aplicar este divisor de tensión que se forma, veo realmente se va a comportar cuando llegue un volt aquí, pues realmente detectará que hubo
Quien mida aquí dirá, hubo 0.95 volts y hay un error de medición terrible del 5%. Que esto además puede empeorar mucho si nosotros utilizáramos, por ejemplo, un osciloscopio ordinario. Estos tienen una impedancia de entrada todavía un poco más baja que los multímetros. Inclusive puede ser que sea de un megohm. Y si tienes entonces un megohm en esta parte del divisor de tensión, que es tu instrumento de medición, pues entonces la salida se te va a ir a 0.66 volts. Y eso, pues lo que representaría sería un 34% de error. Entonces, no puede ser que uno conecte directamente cualquier instrumento directamente a un sensor o a cualquier otro circuito eléctrico que tenga una impedancia de salida alta, ¿no? Que puede ser más alta y empeorar las cosas todavía. Entonces, bueno, pues ahora cambiando de tema, vemos que está la realimentación negativa. ¿Qué es eso? Bueno, siempre que conectes algo, cualquier elemento que conectes eléctrico o electrónico de la salida de tu op-amp a la terminal inversora, a su entrada inversora, bueno, pues esos circuitos los vamos a llamar que son de realimentación negativa. Y la regla para estos circuitos, para que los podamos analizar, siempre va a ser esta. Se verá reflejada la tensión que coloques en la terminal no inversora, se va a reflejar en la inversora. Esa es la regla. Entonces, ahora vamos a ver, pues, el primer circuito de realimentación negativa, el más básico, pues es con un alambre. Que yo tenga una resistencia de 0 ohms casi, aquí, de la salida a la terminal inversora. Este circuito que tiene un alambre de la terminal de salida a la terminal inversora se conoce como seguidor de tensión o seguidor de voltaje o acoplador de impedancias. Vamos a ver, ¿y qué es lo que hace esto entonces? La tensión eléctrica que yo ponga en la terminal no inversora se va a reflejar en la inversora. Esa es la regla. Entonces, si aquí hay 3 volts, pues se van a reflejar en esta terminal esos 3 volts. Y como hay un alambre, bueno, pues esos 3 volts se verán en la salida. Y entonces por eso es que aquí lo demuestro con el multímetro, porque pues yo pongo aquí 3 volts en esta terminal y a la salida del op-amp tengo 3 volts. Por eso se llama seguidor. Si yo aquí pongo una señal que está variando en el tiempo, bueno, pues también a la salida tendré una señal variante en el tiempo, siguiéndola exactamente como va cambiando la de aquí, siempre y cuando acuérdate que la amplitud de esta señal no sobrepase los límites de BBP y BPN, ¿no? O inclusive las tensiones máximas que puede tomar nuestro amplificador en su salida, que sería VSAT más o VSAT menos. Sin embargo, aquí ya no tenemos por qué estar en esos valores de saturación positiva o negativa. Bueno, entonces este es el seguidor. Se conoce también como acoplador de impedancias porque acuérdate que la resistencia de entrada de los amplificadores, pues de esta matrícula en específico, está en 10 a la 12 ohms. Pero su resistencia de salida, pues creo que eso no lo habíamos tocado muy bien. Su resistencia de salida de esta matrícula está alrededor de 200 ohms. Es que varía entre la terminación de la matrícula TL084. O sea, si termina en letra C, parece que son los que tienen un poquito menos, bueno, que tienen menos impedancia de 200 y pueden entregar todavía un poco más de corriente a la salida. Ahora aquí vienen otras resistencias asociadas que pudieran hacer que aumentar esto un poquito, ¿no? Los 200 ohms. Sin embargo, de pasar de 10 a la 12 ohms a 200 ohms, pues por eso es que se conoce como acoplador de impedancias, porque aquí tienes muy alta impedancia de entrada y acá tienes muy baja impedancia de salida o resistencias de salida, ¿no? Esto es lo que nos muestra el circuito del fabricante. Ahora sí, para concluir con lo del sensor que estábamos presentando al principio y nuestro acoplador de impedancias o seguidor de tensión o seguidor de voltaje, como le quieras llamar, pues lo que vemos es que ahora yo no le conecto aquí un multímetro, le conecto mi acoplador de impedancias. Y es que ¿qué es lo que va a pasar? Si yo conecto aquí el sensor y le conecto una resistencia de 10 a la 12 ohms a la salida del sensor, bueno, pues sí se vuelve a hacer un divisor de tensión, pero quiero que veas cómo que la distorsión que llega a ser pues es tan baja
que inclusive el ruido puede provocar variaciones más altas que lo que puede provocar la caída de tensión por poner esta resistencia conectada en serie al sensor. Entonces estamos hablando de que el error se va a 50 por 10 a la menos 6% de error. O sea, es un error insignificante. En esencia, la tensión que está en esta terminal, bueno, pues va a ser la que esté en la salida. Entonces, esta resistencia ya no me va a afectar y prácticamente la señal que tengo aquí se va a ver en la salida. Y como esta es una baja impedancia de salida, ya puedo conectar sin problemas mi multímetro o mi osciloscopio u otro circuito. O sea, ya no me voy a ver afectado. Si te causa un poco de conflicto lo de la resistencia de los 200 ohms que tenemos aquí, pues tú nada más, fíjate que el fabricante te dice que estos amplificadores operacionales pueden proporcionarnos corrientes a las salidas que van desde los 10 mA hasta los 60 mA, dependiendo de la matrícula que estés utilizando, el TL084, pero la terminación de las letras que trae al final son las que definen cuánta corriente a la salida van a dar, eso entre otras cosas, ¿no? Bien, ahora lo único que nos resta pues es comprobar esto en el simulador. Entonces vámonos para allá. La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Bueno, pues aquí en el simulador lo que podemos ver es que pues el efecto de la resistencia del multímetro, ¿no? O sea, aquí la ponemos. No pongo exactamente el multímetro o el osciloscopio porque finalmente son ideales aquí en el simulador. Pero pues si yo coloco esta resistencia, pues se debería de ver el efecto, ¿no? Entonces aquí podríamos subir un poquito esto y correr la señal. Aquí y vamos a ver que pues ya no va a llegar exactamente a donde nosotros esperábamos. O sea, aquí parece que llega un volt, pero no llega un volt. Voy a bajar un poquito la señal y amplificar. Vamos a ponerla aquí, yo creo que esa es una buena posición. Y vamos a hacer un poco más grande la señal. Ahí está. Y aquí, si ya lo tengo a 200 milivolts, bueno, pues vemos que serían 200, 400, 600, 800 y ni siquiera llega a los 1000, porque ya lo habíamos previsto, ¿no? Que iba a haber un 5% de error, ¿no? Y aquí se nota el error o la distorsión, que es terrible. Además, esto es terrible. Y si esto lo empeoramos poniendo la de 1 megohm, que típicamente pudiera tener un osciloscopio, por ejemplo aquí 1 megohm, pues vemos que esto va a empeorar más. Vamos a correr la señal, vamos a quitar la pausa y vamos a ver que en lugar de llegar hasta un volt, pues va a llegar hasta 0.66 volts. Y eso está pero terrible. Ya aquí podemos ver la señal. Aquí serían 200 milivolts, 400, aquí son 600 y no llega ni a la mitad, ¿no? Que serían prácticamente 700. O sea, aquí si yo le pongo el cursor, bueno, pues tal vez aquí está, nos dice que está a 684 milivolts. Bueno, eso es así. Entonces vamos a detener el circuito, quitamos esta resistencia y ahora regresamos a nuestro acoplador de impedancias o seguidor de tensión, que es el nombre que yo ocupo más. El seguidor de tensión para este circuito. Vamos a mover un poquito el multímetro para seleccionar cómodamente esto y nos venimos para acá, así. Y entonces ahora sí le conecto mi seguidor de tensión y aquí a la salida, a la entrada del osciloscopio, pues conecto la salida del amplificador y vemos que pues el pico debería de llegar hasta 1 volt, ¿no? Si está aquí serían 200, 400, 600, 800, 1000. Debería llegar hasta acá. Entonces, bien, vamos a ver rápidamente esa parte. Vamos a correr el circuito. Y ya tenemos conectado bien, sí. Entonces, pues bueno, vamos a quitar el cursor tantito. Y ahí se ve perfectamente cómo llegó hasta los 1000 milivolts, ¿no?
Eso es, bueno, pues claramente se nota que la mejor herramienta para utilizar al tener circuitos con altas impedancias de salida, pues sería nuestro amplificador seguidor de tensión. Quiero decirte que para mí es la herramienta de las más importantes que encuentro con el amplificador operacional. La utilizo todo el tiempo en los circuitos que manejo, porque en muchos de ellos, no solo en los sensores, en muchos de ellos siempre encuentro esas impedancias que pudieran llegar a afectar o al hacer las mediciones, que pudieran ser afectadas al hacer las mediciones. Entonces, bien, bueno, pues es un circuito tan simple y tan eficiente que yo también te recomiendo que tú lo utilices. Bueno, con esto terminaría la sesión. Entonces espero que esto te ayude mucho. Nos escuchamos en el siguiente video. Bye bye.